Hace poco tuvimos esa discusión en el Senado, voy a ser breve, un proyecto de ley exigiendo tanto a las empresas, al sector privado como al sector público, que no puede pagar con adicionales. Tiene que ser, siempre los aumentos tienen que ser el sueldo completo para evitar esta parte del salario en negro. Era un muy buen proyecto que yo acompañé, pero finalmente cuando salió de la comisión para ir al recinto a votar era solamente una obligación para el sector privado, porque el sector público no estaba en condiciones de hacer ese esfuerzo. Le decía, ¿cómo le van a exigir al sector privado solamente lo que el Estado, que tiene que controlar, no está dispuesto a hacer? Entonces es ese doble discurso y esa doble moral que hace que en la Argentina haya tanta evasión. Porque si el Estado no cumple, bueno, el resto de los ciudadanos tampoco. Hay un doble problema en esto que decíamos y que dice María Eugenia en realidad. Hoy el Estado no solo que paga en negro, sino que además no actualiza jubilaciones. Entonces está incumpliendo dos veces, con una obligación que ya la tiene. Es decir, si vos reconoces un salario de tanto, hay que pagar por tanto, no hay que pagar por la mitad. Y en segundo lugar, por eso le alcanza la plata al Estado y puede hacer tanta política electoralista, digo, tanto al de la ciudad como al de la nación, sobre todo al de la nación. Es que no está cumpliendo con sus obligaciones. Es decir, ¿para qué un jubilado quiere la plata del 82% móvil real cuando ya no la pueda gastar? La quiere ahora porque es suya ahora, en ese sentido. Y la segunda cuestión es una reforma tributaria racional y progresista en serio en nación y en ciudad. No se puede seguir aumentando los impuestos en la ciudad de Buenos Aires, tercer año consecutivo que se aumenta el impuesto a ingresos brutos, que es un impuesto regresivo, etcétera, que desalienta la inversión productiva, el comercio, solamente para financiar una caja que al final no es productiva. Y en nación ni hablar. Si alguien me explica por qué el impuesto al cheque sigue vigente, lo escucho contento. Macri, Pino, no se sabe si va a ser Filmus o Vudú, ¿no? Pero, ¿qué virtudes tiene Macri? Yo creo que tuvo el coraje de pensar que podía crear un partido para la ciudad, de postularse como jefe de gobierno, y la primera vez no llegó, y siguió construyendo poder político hasta que finalmente pudo ser electo. Se decía en su momento que Macri tenía un límite, que solamente el 40% de los porteños lo iba a votar y que nunca iba a sobrepasar ese límite. Había muchos cuestionamientos a su pasado, y él tuvo el coraje de persistir y finalmente se ha convertido en un dirigente político importante en la ciudad y también a nivel nacional. Creo que esa persistencia es importante, ese pensar en grande, animarse y vencer obstáculos. Creo que él tiene eso, ¿no? Después de Pino Solanas, bueno, hizo una película que no sé si ustedes la habrán visto, El exilio de Gardel, que a mí me gustó mucho, que fue una película que salió justo con el retorno a la democracia y que a mí me emocionó mucho. Ahí tenemos mucha afinidad en algunas políticas nacionales, con Proyecto Sur, por ejemplo, la defensa de los recursos naturales, la ley de glaciares fue una ley que la peleamos juntos, también el 82% móvil, en muchas cosas sociales y de recursos naturales tenemos afinidad. En otras creo que él expresa una izquierda un poco vieja, ¿no? Más de los años 50 y de los años 70, donde cree que si todo está en manos del Estado se soluciona por arte de magia, y la verdad que ojalá fuera tan fácil, pero es más complejo, ¿no? Y después con el kirchnerismo no se sabe quién va a ser el candidato todavía. Creo que Filmus es un mejor candidato. Yo soy compañera de Filmus en el Senado, así que tenemos muy buen diálogo y lo conozco además de antes. Creo que es un buen especialista en educación. Lamentablemente me parece que muchas veces él está limitado por el partido en el que él milita y decisiones que hay que tomar no las toma, ¿no? Ahora se ve por qué, ¿no? Porque con lo de glaciares, que finalmente él apoyó la ley de glaciares después de dudarlo bastante, él había presentado un proyecto que votó el Senado, yo no, mucho más favorable a las mineras. Pero bueno, finalmente después públicamente cambió de posición. Bueno, le está costando porque el Frente para la Victoria se ve que la presidenta dicen que está enojado con él por eso. Pero bueno, yo creo que uno tiene que tener libertad para defender sus ideales y creo que a veces Filmus está bastante condicionado por el Partido Justicialista. Con Silvana Giudice, bueno,
Con ella, bueno, ella preside la Comisión de Medios y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y yo la del Senado, y hay en temas como, por ejemplo, proyectos de publicidad oficial para regular, como ha dicho la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tenemos que tener una buena ley. Me olvidé de decirlo cuando hablé de la Agenda Integral de Medios. Hemos trabajado en conjunto ese tema y también el tema del acceso a la información pública. Creo que es una buena candidata, pero que su partido en la ciudad no está pasando por el mejor momento. Bueno, y me reservo a la última pregunta, no porque sea importante lo que voy a preguntar, sino porque es un tema que no se tocó nada más, que es tu opinión sobre tu jefa política, Lilita Carrió. ¿Cómo es Lilita como jefa? Bueno, ahí Fernando puede decirles más porque se formó a su lado. No quiere. No, Lilita es una persona, Elisa Carrió, es una persona que tiene muchísimo liderazgo, capacidad de trabajo, osadía, confianza en que puede convertir lo imposible en posible. Ha aprendido a que no la cambie su rumbo lo que dicen los medios, los encuestadores, los analistas políticos, y ella no pierde ni el entusiasmo ni el buen humor. A veces uno se asombra con eso y hay que tener mucho coraje. El otro día lo dijo Beatriz Arlo, ¿no? Cuando decía Lilita hace ya bastante tiempo, decía que en la presidencial no iban a haber 10 candidatos como había en su momento, y de la última que hablaban, de la que nunca se hablaba, era de Carrió. Finalmente van a ser 3 o tal vez 4 y Carrió va a estar ahí. Y Beatriz Arlo dijo: hay que tener una fortaleza psicológica muy grande para que todos te invisibilicen, y sin embargo vos sos una de las candidatas más consistentes y más sólidas. También es una persona que ha dado muchas oportunidades y que se anima a mezclar personas que habitualmente no están juntas. Cuando me convocó a integrarme al ARI, fue una decisión que seguramente no fue tan fácil, pero ella se anima a pensar que el futuro, si queremos un futuro diferente, hay que hacer combinaciones y pensar cosas diferentes, porque si hacemos siempre más de lo mismo, evidentemente el futuro va a ser igual a lo que queremos cambiar. Y después combina dos cosas. Ella tiene una enorme solvencia técnica para manejar los temas, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, y también una gran habilidad política. Eso es bastante, creo que la parte docente, ¿no? La parte técnica le viene de haber sido una docente universitaria, y entonces uno ve el manejo que tiene y es muy exigente. Tal vez Fernando puede decir más porque se formó a su lado. Yo estudié en Estados Unidos, ahí nos conocimos. Me consta porque nos conocimos en la Universidad de Columbia en Nueva York. Sí, la verdad que sí. Y amo el periodismo, con dolor lo dejé porque no creo que uno puede estar de los dos lados del mostrador, ¿no? No creo en el periodismo militante, así que por eso dejé de hacer periodismo cuando decidí participar en la política partidaria. Bueno, muchísimas gracias.